Qué bueno que está con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Un servidor, Francisco González, conductor de este programa, que lo hacemos juntos ustedes y nosotros. Vamos a continuar con el programa que iniciamos la semana pasada, que estamos hablando de los 7 pecados capitales y cómo impactan en nuestra vida. Cómo es que los pecados nos descarrilan, por llamarle de alguna manera, de nuestros objetivos y de nuestros anhelos más importantes en la vida. Vimos cómo los 7 pecados capitales en el texto del Apocalipsis lo describe a través de la bestia, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Las 7 cabezas representan los 7 pecados capitales y cada pecado capital tiene una finalidad: seducirte para desviarte del camino de tu realización, de tu felicidad, de tus anhelos más legítimos que te pueden llevar a la plenitud. Y bueno, como siempre, me acompaña mi querido amigo Julio Márquez. Francisco, un gusto, amigos que nos ven y nos escuchan. De verdad que es un honor, es un gusto poder compartir esta ocasión con todos ustedes, sobre todo dándole seguimiento a lo que venimos trabajando para ustedes especialmente, y sobre todo con 2 conceptos muy importantes, 2 palabras que en su momento tú y yo hemos vivido. Lo importante es salir de esto, porque en algún momento puede ser que tú hayas vivido en la parte de la soberbia y también puedas vivir en la parte de la avaricia. Lo interesante de aquí es que vamos a encontrar ciertas herramientas, ciertas posibilidades para salir de ahí, darnos cuenta, salir de ahí y empezar a tomar un nuevo rumbo, una nueva capacidad de cómo vivir y cómo hacer las cosas para encontrar nuestra vocación de vida, que es ser felices y ayudar a otros a ser felices. Sí, y sobre todo debemos de entender que el término pecado es un daño. Pecar es dañar. Nos dañamos a nosotros, podemos dañar a los demás, al medio ambiente y ofender a Dios. Entonces, el pecado es un daño, es hacer cosas que no conviene hacer. ¿Y por qué no conviene hacerlas? Porque nos afectan, nos perjudican, nos complican la existencia. Y vamos a estar abordando en este día los pecados capitales desde un enfoque psicológico, cómo es que nos afectan psicológicamente, y también desde un enfoque moral, espiritual, y sobre todo también sobre un enfoque de efectividad en la vida. Quizás se sorprenda porque los pecados nos quitan, nos restan efectividad en todo lo que hacemos. Y vamos a ver psicológicamente por qué nos distraen en ese proceso de la efectividad, la eficiencia y la eficacia tan mencionados en las empresas para que las personas seamos más productivas. Sí, el pecado nos hace menos productivos. ¿Por qué? Porque afecta nuestras emociones, afecta nuestros anhelos esenciales, entonces nos llena de desánimo. El día de hoy, Paulina no está con nosotros, está tomando unos cursos de formación porque está por confirmarse, va a ser apenas confirmada, entonces está tomando algunos cursos que le impiden venir algunos lunes, no va a estar con nosotros, pero siempre nos manda sus detalles y regalos para ustedes. El día de hoy vamos a regalarles, de hecho en el programa Saber Vivir nos hemos dado a la tarea de empezar una catequesis a través de pequeñas tarjetitas con información muy valiosa. En esta ocasión vamos a dar esta tarjetita que trae precisamente los 7 pecados capitales y las virtudes que lo contrarrestan. Por el otro lado viene una breve introducción a la Biblia. ¿Cuántos libros son? ¿Cuáles son del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los del Antiguo Testamento? ¿Cómo se le puede nombrar a la Biblia? Entonces son tarjetitas que usted podrá o poner en su escritorio o quitarlas de aquí y traerlas en su bolso para estarlo recordando y empezar a tener una formación desde el punto de vista de nuestro catecismo. Y también vamos a regalarles un rosario que en este último viaje que realizamos Pepe, mi hermano, y un servidor, nos trajimos rosarios de Jerusalén. Este es un rosario de Jerusalén, viene bendecido desde allá de Jerusalén, que usted también se lo podrá llevar, obviamente, comunicándose con nosotros. ¿Qué más, Julio? Sí, también está tu obra que se llama Tentaciones, esta de aquí.
se llama Tentaciones. Es una obra muy interesante, muy ad hoc de lo que estamos hablando y sobre todo que nos da ciertas razones, ciertas formas de ver cómo podemos salir de esos estados que muchas veces afectan y nos llenan de situaciones de conflicto, no solamente a nosotros, sino también a otras personas. Entonces es tu obra, se llama Tentaciones, de Francisco González, y también está uno de mis audios que se llama Historias de Vida, en la cual contiene historias iniciáticas, historias inspiradoras, historias que tienen un trasfondo positivo, tienen algún valor que nos puede quedar para toda la vida y sobre todo que tiene una manera muy sencilla de asimilar, una manera muy sencilla de entender que existen ciertos valores, ciertas virtudes. Está muy divertido y muy emocional. Sí, está muy interesante. Son historietas cortas con un mensaje muy profundo, claro, y es muy ameno porque muchas de ellas tienen mucho sentido del humor y te hacen reflexionar con sentido del humor, pero siempre dejan un buen mensaje. Excelente. Bueno, ahí tienen estas dos obras, estos regalitos, comuníquese con nosotros, ya sabe que hacemos juntos este programa. Ustedes lo enriquecen mucho con sus comentarios, con sus aportaciones, y el día de hoy estaremos abordando dos pecados capitales, el pecado de la avaricia y el pecado de la soberbia. Pero para reforzar este tema, me traje precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, para poner en contexto a lo que refiere qué es el pecado. En su número 1868 hay que recordar que todas las definiciones, descripciones y conceptos en el catecismo vienen numerados. En la Biblia vienen por capítulos, libros y versículos. Primero libro, capítulo, versículo. En el catecismo viene dividido por capítulos, subtemas, pero todo viene numerado para una mayor identificación. Voy a leer lo que se refiere el 1868, párrafo 1868, que dice: el pecado es un acto personal. O sea, parte a definirlo que el pecado es personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados que pueden cometer otros cuando cooperamos con ellos. O sea, es personal, pero podemos también pecar por colaborar en con ayudar a pecar personas, a otras personas. En el 1800, en el fragmento 1866, vamos a ver cómo define a los vicios, que es lo que estamos abordando hoy. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales. De hecho, en el libro de Tentaciones, yo le llamo las 7 debilidades humanas, porque cada uno de nosotros tenemos algo de estas debilidades y debemos de estar muy atentos porque el enemigo nos seduce a través de nuestra parte más vulnerable. Hay algunos que puede ser la parte más vulnerable, la situación de la avaricia o la soberbia. Para otros puede ser la gula, la pereza, en fin, la envidia, lo que vimos la semana pasada, la ira. Cada uno tenemos nuestras propias debilidades, pero debemos de saber que tenemos armas para contrarrestarlas. Siguiendo lo que describe Gregorio Magno, dice: son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son pecados que generan otros vicios. Son capitales precisamente porque de ahí se desprenden otros pecados, otros vicios que de alguna manera nos van desviando de nuestra propia realización. Que a partir en la cuestión psicológica, un vicio es aquella dependencia a algo en donde también puede ser en dos sentidos, un sentido físico y un sentido psicológico, emocional. Lo que podemos también ver es que cuando estamos en un momento de soberbia o de avaricia o algún otro pecado capital, podemos encontrar otro tipo de factores, otro tipo de vicios que están contrarrestando algunos hábitos que nos pueden llenar de vida. Claro. ¿Sí? Pensando en la avaricia, es una persona que puede ser una persona muy emprendedora, pero que llega un momento por ser tan emprendedora y por querer un nivel de vida o querer estar bien en la parte económica, llega un momento en que desvirtúa esta capacidad que cualquier ser humano tiene y se convierte en una persona que tiene avaricia, una avaricia en donde no la puede controlar, hay una dependencia al dinero, al poder, ¿sí? Una dependencia al estatus,
¿sí? Una persona que empieza a encontrar, en vez de una posibilidad, empieza a encontrar muchos obstáculos, porque para obtener lo que quiere, a veces vemos personas que hacen cualquier cosa, ¿eh? Y digo cualquier cosa es cualquier cosa. Sí. Hay estadísticas cada vez más difíciles en nuestro país, y yo me imagino también en muchos otros países, en donde habla de cómo la delincuencia juvenil está siendo impresionante en el incremento año con año. Entonces, está haciendo falta solidez en las familias, una mayor educación, pero ¿por qué? Porque hay gente que quiere ganar dinero fácil. Y entonces, algo que era primero un hábito interesante, que era, puedo ser ahorrativo, puedo ser una persona que va en búsqueda de una mejor calidad de vida, empiezo a transgiversar estos conceptos y entonces me empiezo a convertir en una persona que va en búsqueda del dinero a como de lugar. Entonces, algo que es positivo, en ocasiones se convierte en un vicio, que es una dependencia física, emocional, y que se convierte en muchas ocasiones en este tipo de ejemplo como es la avaricia. Sí, fíjate, aquí en el libro de Tentaciones, en la página 91, defino a la avaricia como la tentación de la dualidad. La tentación de la dualidad. Primero, por la ambición de tener. Claro. Hago todo por tener. Y segundo, por el miedo de perder lo que ya obtuve. Entonces, hay una dualidad que se opone francamente contra ti, porque vas a estar buscando tener más y luego, ya que lo tienes, te vas a convertir en una persona llena de avaricia, que vas a perder la sensibilidad de la vida y te vas a llenar de grandes temores por no perder eso que has logrado tener. Bueno, quédese con nosotros, estaremos ahondando más sobre este tema. Estamos platicando de los 7 pecados capitales y el día de hoy hablaremos en concreto de la avaricia y de la soberbia. La semana pasada les hicimos una pregunta, hoy se las vuelvo a recordar. Para ti, ¿cuál es el pecado más grave que puede cometer una persona? Regresando del corte, les voy a dar los 3 textos bíblicos que nos indican cuál es el pecado más grande. Quédese con nosotros, regresamos en breve. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando el tema de los pecados capitales y hemos lanzado una pregunta muy interesante, porque cuando hablamos del pecado, la gente nos pregunta, ¿y cuál es el peor pecado que se puede cometer? ¿Cuál es el pecado más grave de todos los pecados? Y quizá, de acuerdo a nuestro criterio humano, podríamos decir matar a alguien, atentar contra alguien, secuestrar a alguien. Ciertamente todo ese tipo de pecados son pecados muy graves, muy, muy graves. Sin embargo, la palabra de Dios, a través de las palabras que Cristo, cuando vino a la tierra, pronunció, definió claramente cuál es el pecado más grave. Pongan mucha atención, porque esto nos dará el contexto correcto, porque estaremos hablando del pecado, de lo que nos daña, de lo que nos aparta. Sin embargo, también hemos hablado del perdón en otras ocasiones y vamos a hablar de las virtudes que contrarrestan los pecados capitales. Sin embargo, hay un pecado muy grave y es un texto muy fuerte. Pienso yo que es de los textos más fuertes que hay en la Biblia, porque nos advierte de un pecado terrible. Los que tengan Biblia en casa, los invito a que abran su Biblia en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Y luego nos vamos a ir a otros evangelios para ver el mismo texto. Vamos a ver el paralelismo que existe entre un texto y otro. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. Y aquí encontramos el pecado más grave. Por eso les digo que se perdonará a los hombres todo pecado. Escuchen bien. Se perdonará a los hombres todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Al que diga algo contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo mismo, se le perdonará.
Pero al que diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Texto muy fuerte. Quien atenta o blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y quizá usted se pregunte, ¿y cómo es que podemos blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Cómo es que podemos atentar contra el Espíritu Santo? Aquí está refiriéndose Jesucristo al Espíritu Santo, que es el amor mismo de Dios. Es la gran misericordia de Dios. El Espíritu Santo es lo que nos da vitalidad, vida. Y si Dios es amor, el amor habita en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es pues amor. Una manera de atentar contra el Espíritu Santo es que tú pienses que la misericordia de Dios no es tan grande como para perdonar tus pecados. Es cuando tú piensas que ya no mereces el perdón de Dios y actúas como actuó Judas, en un arrebato de desesperanza, de desaliento, de desanhelo, fue y tomó una cuerda y se ahorcó. Atentar contra el Espíritu Santo es atentar contra la gran misericordia de Dios que tiene a cada uno de nosotros. Por eso al inicio dice, se les perdonarán todos los pecados. Pero si tú pierdes la fe, la esperanza del perdón que viene del amor de Dios para ti, independientemente de la gravedad del pecado, atentas contra el Espíritu Santo. Siguiendo este mismo texto, ahora vamos a abrir el texto en el Evangelio de San Marco y vamos a encontrar el mismo texto bíblico. Hay que recordar que estos evangelios tienen un paralelismo. Ahora lo vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 28 y 29. Estamos refiriéndonos al pecado más grave que puede cometer un hombre. Les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Será considerado culpable para siempre. Palabras muy fuertes que hoy en día, debido al desaliento, a la desesperanza y creernos o creer que el pecado que hemos cometido no merece o no le alcanza la misericordia de Dios, estamos atentando contra este texto bíblico. Y por último vamos a leer en el Evangelio de San Lucas este mismo texto. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Capítulo 12, versículo 10, encontramos el texto. Quien hable mal del Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Qué es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Yo no sé cuál sea tu situación hoy en tu vida. No la sé, tú sí la sabes. Yo no sé qué tipo de pecados has cometido. No lo sé, tú sí lo sabes. Sin embargo, debes de saber que no hay pecado más grande que supere la misericordia de Dios y del amor de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más sagrado que viene a purificarnos, a llenarnos de su amor y de su perdón. No atentemos contra el Espíritu Santo y, por supuesto, no digamos blasfemias contra el Espíritu Santo. Mentiras, calumnias. Directamente una agresión al Espíritu Santo es una blasfemia. Es lo más sagrado que podemos apreciar los católicos. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Tenemos a Dios Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santo Santificador. Y la santificación viene de un arrepentimiento
y como consecuencia de un perdón de nuestros pecados. Seguiremos hablando de los pecados capitales, pero debemos de tener la certeza que no hay pecado más grande que la gran misericordia del amor del Espíritu Santo hacia tu persona. Y ahorita, Francisco, con todo esto que estás conversando, recuerdo una historia en donde estaba una persona cortándose el cabello y el peluquero platicando con esta persona, con el cliente. El peluquero en la plática le dice: yo no creo en Dios. El señor se queda callado, el cliente no dice nada. Y el peluquero sigue conversando y dice: yo no creo de verdad en Dios. Y le dice el cliente: ¿pero por qué tú no crees en Dios? Dice: porque si hubiera un Dios, no hubiera guerras, no hubiera problemas, violencia, no hubiera tantas situaciones tan terribles que hay en el mundo. Yo no creo en Dios, le dice el peluquero. El señor se queda callado, termina de asearlo, de cortarle el cabello, la barba. Se va el cliente y algo le llama, algo le dice que tenía que dar un mensaje. Y regresa con el peluquero y le dice: señor peluquero, yo no creo en los peluqueros. Y el peluquero le dice: ¿pero cómo crees? Si yo soy un peluquero, ¿cómo no vas a creer tú en los peluqueros? Si yo soy el peluquero, yo te corté el cabello, te afeité la barba, soy un peluquero. Claro. Le dice: no, yo no creo en los peluqueros, le dice el cliente. Porque allá afuera hay mucha gente con la barba crecida, sucios, desaliñados, el pelo largo, no se asean, no se cortan el cabello. Y entonces dice el peluquero: lo que pasa es que ellos no vienen a mí, pero yo sí existo. Y el hombre le dice: es exactamente igual a lo que acabas de decir de Dios. Sí existe Dios, lo que pasa es que la gente no se acerca a Él. Lo importante aquí es: ¿qué piensas tú de Dios? De todo lo que conlleva este tema tan importante que solamente nos da la oportunidad de tener esa fe que nos abraza, que nos ayuda a seguir adelante. Muchos nos equivocamos, muchos tenemos muchas situaciones que mejorar, pero con esa fe expectante, con ganas de hacer las cosas, hacer que suceden con la ayuda de Él, todo es posible, pero hay que acercarnos mucho más a Él. Sí, por supuesto, y hay que saber que cualquier pecado, cuando te acercas con la actitud correcta, como lo hizo Pedro, con un arrepentimiento, un dolor de la ofensa cometida, recibirás el perdón. En la carta de los Gálatas, bueno, aquí la refiere, estamos también tomando el catecismo de la Iglesia Católica. En el capítulo 3 habla de la diversidad de pecados. Y en la fracción 1852 dice así: la variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. En lista. Nosotros nos estamos refiriendo a los 7 pecados capitales. Sin embargo, en la carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu Santo. Las obras de la carne conocidas son, y todos estos pecados que voy a leer a continuación, todos estos pecados, ya lo dice el texto bíblico, los que acabamos de leer, todos estos pecados te son perdonados cuando tomas la actitud correcta, todos. Dice: fornicaciones, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, envidias, embriaguez, orgía y cosas semejantes. Y dice el texto bíblico: sobre las cuales los prevengo, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Obviamente se refiere que si no te arrepientes de lo que has hecho. Si te vas dando cuenta, los pecados capitales derivan en muchos de estos pecados. De hecho, San Agustín dice que el pecado principal es el pecado de la avaricia. Dice: no es la soberbia la madre del pecado. Dice: es la avaricia, porque a través de la avaricia es que deseamos tener aquello
que no merecemos muchas veces, es desear aquello a costa de lo que sea, y luego vendrá la soberbia y luego la ira. Dice, el diablo, por la avaricia, quiso tener la posición que Dios tenía. Muchas veces por la avaricia, el hombre entra a un nivel de vida que no le corresponde, a un estado de vida que no le corresponde. Y a través de la avaricia empieza a adquirir deudas muchas veces impagables. Pero la avaricia también nos lleva a querer aparentar lo que no somos y lo que no tenemos. Y con una actitud de avaricia podemos corrompernos hasta el extremo, hasta los excesos, hasta cometer los actos más viles jamás imaginado por un hombre normal, por un hombre sensato, un hombre sano. Pues sí, Francisco, es muy interesante todo esto. Ya tenemos muchas llamadas, hay comentarios. Volviendo del corte vamos a empezar a tocar estas llamadas. Sí, muy bien. Entonces, quédese con nosotros, vamos a seguir explorando este tema y vamos a ver cómo es que la avaricia y la soberbia le pueden afectar en su productividad, en su eficiencia, en su eficacia y en sus relaciones que tienen el trabajo, en la familia, con sus hijos, con su esposa, con su cónyuge. Todo esto le puede afectar de manera muy fuerte. Quédese con nosotros, regresamos en breve. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Hay muchas llamadas, vamos a darle salida a esas llamadas, pero también les recordamos que todas las personas que llaman y se ponen en contacto con nosotros con sus peticiones, con sus preguntas, con sus solicitudes, comentarios, todas las personas participan en algunos regalos que tenemos para ustedes, como son las tarjetas, que esas tarjetas van a ser muy interesantes para que las puedan recordar, las puedan tener en su oficina, en su casa, las puedan llevar consigo. También está el libro de Tentaciones de Francisco González, está el rosario que trajo Francisco y Pepe, su hermano de Tierra Santa, que también es un regalo para ustedes, y uno de mis audios que se llama Historias de Vida, que todos estos regalos hoy se van con ustedes, para ustedes son especialmente. Entonces vamos a continuar, Francisco, tú también tienes llamadas por aquí. Entonces mira, Agustina Arteaga de Guadalajara nos saluda y pide por la paz del mundo y por los hogares. Sí, ¿te acuerdas la semana pasada que nos habló nuestra abuelita? Pero sí, no nos dejó su nombre. Sí, no decía su nombre. Le pedimos que nos diera su nombre y el día de hoy nos habla Evelia Magaña, se llama. Ah, bueno. Y nos dice que tiene muchos deseos de conocernos en persona y que pronto vendrá para saludarnos. Ah, pues bienvenida. Y dice que nos quiere mucho. Igualmente, y dice que ya rezó por nosotros. Ah, bueno. Entonces ya prácticamente queda oficialmente la abuelita del programa y de un servidor y de Julio Márquez. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Graciela Vargas de Guadalajara. El programa está muy interesante y nos manda a saludar. Muchas gracias. José Antonio Moreno, también de Guadalajara, da gracias a Dios por un día más de vida. Dice que le gusta mucho el programa y pide por sus familiares. Gracias. Lourdes Bretón de Puebla nos llama, nos felicita y dice: estoy muy feliz porque lo que nos comparten es muy interesante. Muchas gracias, nos manda muchos saludos. Gracias, Lourdes. Sí, igualmente nos manda saludos también de aquí de Guadalajara. Teresa Angulo dice que su programa nos enriquece mucho y pide oración por su familia. Les recuerdo que también todas sus llamadas se van al banco de oración, y en el próximo viaje que haremos a Tierra Santa, que ojalá algún día nos pueda acompañar, que se incluya con nosotros en esta peregrinación, se irán ahí a los pies de la Santísima Virgen María, en el punto exacto donde el Verbo se hizo carne. Ahí las dejamos con los padres franciscanos y a la vuelta de un año ellos estarán rezando por todas sus intenciones, por todas sus peticiones. Muy bien. María Concepción Arreola de Tlaquepaque nos saluda y nos felicita y dice que está muy interesante el programa. Gracias. Sí, Teresa Camaño también nos saluda de aquí de Zapopan y dice que nos agradece mucho porque se ganó en alguna ocasión un libro y que también se ganó un rosario. Ah, mira, muy afortunada. Nos da las gracias. Muy bien. Evelia Domínguez de Zapopan dice: el programa ayuda a aprender mucho. Pido a Dios que lo siga bendiciendo e iluminando. Muchas gracias.
Gracias. Y hay llamadas que ahorita iremos Sí, sacando. vamos a seguir. Si les parece, vamos a continuar con el tema. Estamos hablando del pecado de la avaricia. De hecho, la semana pasada, a mí, debo de reconocerlo, se me escapó hacer un comentario de una persona que llamaba de un tema de herencia, donde decía que alguien de su familia estaba tratando de quedarse con la herencia, que si eso era por envidia. Yo pienso, más bien, es que es una actitud de avaricia. Está siendo seducido por el pecado de la avaricia, porque la avaricia efectivamente quiere tener más y obviamente no ser solidario con los demás. Acumula y acumula bienes. Aquí en el libro, en la página 92, me refiero a 6 actitudes que tiene una persona que ha sido seducida por el pecado de la avaricia. Un avaro, una persona que tiene ya de alguna manera comportamientos de avaricia, vean cuál es su actitud. La usura es una de las actitudes de las personas ávaras. O sea, querer ganar a través de la usura, cobrando intereses excesivos cuando ayudan a alguien o le prestan a alguien. Otra actitud es que la persona piensa que vale por lo que tiene él y así evalúa a los demás. O sea, su punto de medición es: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Esa es la actitud de un avaro. La tercera actitud es: da al dinero la máxima importancia en la vida. Quizá no lo diga, pero sus actitudes, sus comportamientos y su obsesión por el dinero lo evidencian. Cuarta actitud, fíjense qué interesante, es tacaño con él, pero también con los demás. No comparte lo que es, lo que hace y lo que tiene. O sea, es tacaño también en el compartir. Es tacaño en el compartir también en el enfoque, en el punto de vista emocional y espiritual. O sea, la persona llena de avaricia quiere tener todo para sí. Sexta actitud, es indiferente ante las necesidades de los demás. ¿Cómo encontramos aquí en este pecado? Está salpicada de ciertas emociones, ciertos momentos muy importantes que tenemos que distinguir. ¿Cómo en esta parte psicológica puede hablarnos una persona que está viviendo en este momento esta desmedida capacidad de querer tener, ¿sí? Está siendo salpicada por cuestiones de una autoestima muy desequilibrada, porque más bien está teniendo mucho temor, mucho miedo, ¿sí? Al que dirán, qué pensarán, qué van a creer, al querer ser lo que no soy, y eso también es miedo al mostrarme tal cual soy. Y entonces antepone como una coraza, como una base, el dinero para decir yo soy más que tú. Entonces, más bien está hablando de desconfianza, de que no tiene esa capacidad de ver realmente sus virtudes, las cosas que puede ir desarrollando, las cosas que puede ir haciendo mucho mejor, que no tiene nada que ver con el dinero es una consecuencia de... Hay proyectos, hay procesos, hay gente que se tarda más, menos, pero yo creo que al final es una consecuencia, ¿sí? El poder empezar a obtener logros en este sentido económico. Y una persona que está viviendo este tipo de momento antepone todo, que si no tiene dinero, si no tiene ese estatus, ese poder, siente que se cae. Y vemos muchos ejemplos, Francisco, gente que tenía mucho dinero y al perder su dinero siente que pierde todo y prefiere suicidarse, prefiere alejarse, prefiere no estar en el mundo, porque todo lo ponía como su base en el dinero y lo más importante es el dinero. Yo alguna vez escuché que alguien dijo, si lo que piensas que el dinero es lo más importante, cabe suponer harías cualquier cosa por dinero. Y esto es muy duro, muy duro, porque hoy en día vemos jovencitas que se prostituyen, vemos niños que empiezan a delinquir, vemos adultos que a pesar de que tienen cierta capacidad económica quieren más y entonces rompen con ciertos valores, con la sociedad misma y atentan contra la vida, contra la gente, metiéndose en muchos problemas. Sí. Entonces, la base de este tipo de pecado mucho tiene que ver con la autoestima y no solamente este pecado, ¿no? También el que estamos
a punto de ver, que es la parte de la soberbia. Fíjate lo que refiere, aquí pongo una frase dicha por Mahatma Gandhi. Gandhi, en alguna ocasión refiriéndose a la avaricia, dijo lo siguiente: en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer las necesidades de la avaricia de algunos. ¿Qué significa esto? Que una persona llena de avaricia siempre va a tener el signo de más. Si tú le preguntas, como le preguntaron en su época al hombre más rico del mundo, Rockefeller, de hecho le llaman el síndrome de Rockefeller, le preguntaron que cuánto era mucho dinero para él. Y él respondió: solo un poco más de lo que tengo. Una persona llena de avaricia va a justificar diciendo: si logro tener un poco más. Y ya cuando lo tiene, va a pensar en un poco más y en un poco más. Y así podrá pasarse el resto de su vida con esa actitud de avaricia. Independientemente de lo que tenga, él va a tener la sensación de que se le puede acabar su dinero. A mí me ha tocado conocer personas multimillonarias con una mentalidad de estrechez, que piensan que el dinero se les puede agotar. Y haciendo un cálculo matemático, de hecho yo con una persona platicando le dije: mira, vamos haciendo un ejercicio matemático. Vamos pensando cuánto gastas tú al mes. Vamos a multiplicarlo por 12 meses y vamos a multiplicarlo por las expectativas de años que te quedan por vivir. Y cuando hicimos el cálculo matemático, le dije: si tú ya no hicieras nada, de acuerdo a tu expectativa de vida que me dices, no te agotarías ni siquiera el 20% de tu patrimonio. Y su respuesta es: eso es si no pasa algo grave. Entonces yo debo de cuidarlo hasta el extremo. Esa es la actitud del avaro. Pero hay otras formas de avaricia. Otras formas de avaricia que pueden ser avaricia de aprobación, de protagonismo, de aplausos, de estatus, de tener la mejor oficina, el mejor automóvil, la novia más hermosa, el esposo más guapo, el esposo el más educado y el que presumes en las reuniones, el galán más apuesto. En otras palabras, de tener y de hacer y de ser los mejores en todo. Porque aquí también de alguna manera estamos equivocando en muchas ocasiones el concepto para tener, ¿sí? Hay gente que primero quiere tener para después ser. Es que cuando tenga ayudo, cuando tenga doy, cuando tenga apoyo, cuando tenga yo voy a hacer algo más. No, y hay gente que primero quiere ser, está haciendo, para después hacer y después tener, ¿sí? Esto es, si no una fórmula importante, yo creo que es un concepto que tenemos que tenerlo en cuenta. Sería bien interesante primero empezar a ser sólidos en la parte del ser, de lo que soy, claro, para después conocer, después hacer y después tener. Pero no al revés, ¿sí? Hay gente que quiere tener para después ser mejor persona, ser alguien que ayuda, ser alguien que apoya. Entonces aquí vamos a empezar a cambiar este orden. Primero ser, después conocer algo más, porque también el conocimiento nos da grandes posibilidades de poder hacer cosas diferentes. Y entonces ahora sí tener. Y con ese tener yo creo que hay mucha gente, y hemos visto muchos ejemplos, que hay personas que cuando siguen parte de este proceso disfrutan más, no se creen más que nadie. Saben que fue fruto del esfuerzo, de la constancia, de la dedicación. Las otras personas soberbias y con desmedido ganas de tener dinero y poder, ¿sí? Sienten que el dinero se les va. Entonces por eso no dan ni un peso. ¿Sí? Pero yo al final te hago esta reflexión, y no sé tú, pero yo nunca he visto en un cementerio una lápida o en algún epitafio, ¿sí?, que diga: al hombre que tenía los millones de dólares se le recuerda. Yo nunca. Yo nunca. El dinero ayuda, es importante, vivimos con él, es parte de nuestra sociedad, importantísimo. Pero ojo, cómo estás viviendo el dinero, ¿sí?
Porque yo nunca he visto una lápida donde diga, aquí está la persona que tuvo millones de pesos, de dólares, de euros. Nunca, yo no he visto. Yo lo que he visto es al hombre, a la mujer que con su dedicación, su fuerza me ayudó a ser mejor, que vivió con una familia feliz, muchas cosas que sí hemos visto. Entonces nada más checa en este momento y para eso estamos viviendo parte de estos temas, para empezar a descubrir, a hacer un alto en el camino, qué dimensión y qué estoy viviendo con este tipo de pecados, si estoy cercano a él o no. Y fíjate, Julio, es muy importante hacer la aclaración de que la avaricia no tiene nada que ver con la cantidad de dinero. Uno puede ser avaro aún teniendo poco. O sea, la actitud de la avaricia no está en el monto exterior, sino en la importancia que le des al dinero y a los bienes materiales en tu interior. Porque aquí encontramos un texto bíblico muy interesante en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 15, dice así el texto: tengan mucho cuidado con toda clase de avaricia. Ya vimos, aquí se refiere toda clase de avaricia, ya vimos las diferentes formas de avaricia, que no nada más tiene que ver con dinero, aplausos, estatus, prestigio, o sea, todo lo que tenga que ver en ese sentido. Que aunque se nade en la abundancia, la vida no depende de las riquezas. Puedes tener mucho dinero y tener una mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez normalmente es consecuencia de una actitud y del vicio de la avaricia. Tú te sientes pobre aún siendo rico. De hecho, esa es otra de las dualidades de la avaricia. Qué triste es vivir bajo este pecado, porque aunque tengas mucha abundancia, va a ser muy difícil que disfrutes de los bienes que se te han dado para que los administres. Y aquí ya empezamos a hablar de cómo contrarrestar la avaricia. Primero, hay que entendernos como administradores de los bienes que se nos han confiado. Y como buen administrador debemos de tomar las decisiones más eficientes, más eficaces, pero sobre todo más efectivas para hacer lo que conviene y evitar lo que no conviene. Caer en la terrible trampa de la avaricia es empezar a amargarte tu vida y empezar a amargarle la vida a los que contigo conviven, porque tus decisiones y tus acciones van a estar dañadas, afectadas por una actitud no conveniente de acumular cada vez más bienes materiales, más dinero, más prestigio, más aplausos, y te enredas y te entrampas y dejas de gobernar a través de una voluntad libre. Sí, ahora uno de los mecanismos que podemos empezar a utilizar para soltar, ¿sí?, este pecado, este concepto tan importante es cuando tú das con una mano, y si das de corazón, vas a recibir con las dos. Entonces es parte de un principio básico. Cuando tú das algo de corazón, recibes mucho más de lo que diste. Pero ojo, hay gente que da esperando algo a cambio. Y es ahí cuando la gente empieza a tener cargas personales, cargas emocionales. Lo más sencillo es que yo lo saludé y no me dio un saludo, ¿no? Me volteó la cara. Bueno, tendrá sus situaciones, tendrá su problemática, tendrá sus cosas que redefinir, tendrá su apoyo que tomar. Pero tú, ¿qué das de corazón? Que no esperes nada a cambio. La mejor oportunidad que tenemos de soltar este concepto de avaricia es tú dar sin esperar nada a cambio. Y vas a ver, cuando tú das sin esperar nada a cambio, las cosas empiezan a suceder de una manera natural. Porque tú lo que estás dando es sincero, es íntegro, es total, es entero, es un concepto frontal, es algo que quieres hacer, es una elección de vida. Sí. Pero cuando estás esperando, la expectativa empieza a ser muy alta. Es que yo le presté dinero, le di dinero y él nunca ni siquiera me ha agradecido. Yo le di tal cosa y nunca me ha dado. Olvídate, cuando tú das de corazón, las cosas se devuelven al doble de lo que das. Sí, es que ya estás hablando de la virtud que se contrapone a este vicio. ¿Cuál es la virtud? La generosidad. Queremos evitar o contrarrestar a la avaricia, nulificándola. Empecemos a tener un espíritu de generosidad. Y la generosidad es dar,
pero también recibir. Es una dualidad. Somos generosos cuando recibimos el apoyo o la ayuda de alguien. Y somos generosos cuando brindamos nuestro apoyo o la ayuda a alguien. Queremos evitar la avaricia, tengamos la virtud del desprendimiento. El desprendimiento que va a consecuencia de desapego. No podemos llegar a un nivel de generosidad que contrarreste la avaricia si seguimos apegados a nuestras cosas, a nuestras realidades. El apego te limita en el desprendimiento. Y una persona que le cuesta mucho trabajo desprenderse de las cosas materiales es porque vive apegado, o sea, esto es pegado, unido, no lo quiere soltar. Empieza a tener desprendimientos, ciertamente, vas a experimentar una sensación de dolor, vas a pensar que el dinero se te acaba, pero hazlo poco a poco y te vas a dar cuenta de que no sucede. Vamos a ver, regresando del corte, los efectos benéficos de una actitud generosa. Quédese con nosotros, en breve regresamos. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos entrando a la parte final de nuestro programa. Todavía nos queda tiempo para hablar y darle seguimiento a la parte de la avaricia, pero a la parte también que contrarresta la avaricia y sobre todo a la parte de cómo tenemos la posibilidad de vivir todo lo que contrarresta a la avaricia, ¿sí? Vamos a sacar algunas llamadas y está Javier Barcia de Zapopan. Dice, muchas gracias, está el programa muy interesante. Muchas gracias. De hecho, también nos dice, el pecado más grande es contra el Espíritu Santo. Sí, es correcto. Muy bien. Y también nos manda saludos Lourdes de Talpa, Jalisco. Felicita el programa y dice que le resulta muy interesante. Gracias. Alma Rosa Romero de Guadalajara dice, el pecado más grande sin duda es dudar, de la misericordia de Dios. Ahí está. Aquí está, porque en una de las llamadas, que más adelante voy a leer, dice que no le quedó muy claro, que si podemos ahondar un poquito más sobre qué es atentar con un ejemplo contra el Espíritu Santo. Mire, se la pongo bien sencillo. Que usted dude de que Dios le puede perdonar sus pecados. Eso es empezar a atentar, o sea, hay que tener la certeza de que Dios nos puede perdonar todos nuestros pecados. Es como minimizar la misericordia de Dios a una naturaleza humana que a veces perdonamos y a veces no. Entonces es tener la firme confianza de que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros para nuestra santificación y desea perdonarnos todos los pecados. Muy bien. María Gracia Bracamonte de Guadalajara también habla del pecado más grande es contra el Espíritu Santo y pide por su matrimonio. Muchas gracias. Sí, nos habla Octavio Corona de Zacatecas. Muchísimas gracias por comunicarse de otros estados aquí de la República. Dice que nos manda saludos, que le está gustando mucho el programa y bueno, pide por sus hijos y por su familia. Muy bien. Sara Agredano de Cuquío, mira, la tierra de mi padre. Un saludo a mi papá. Muchas gracias, Sara, por llamarnos desde allá. Dice, de saludos, el programa está muy hermoso. Y muchas gracias de verdad a Sara Agredano. Sí, y nos habla también Ricardo Aceves de Jalisco, de San Isidro. Dice que da gracias a Dios por los conductores y por todos los programas de María Visión. Muchísimas gracias. Gracias, César. Alejandro Quiroga de Zapopan, también le gusta mucho el programa. Muchas gracias por hablar. Bueno, nos habla Patrocinio y nos preguntan que cuáles son los nombres de todos los que están atrás de cámara para también interceder por ellos, pedir por ellos. Bueno, detrás de cámara está mi tocayo Paco, está Ángel, está Jimmy es el que se encarga de todo, de tener el control aquí de las cámaras y de todo. Está Ricardo y Poncho. Les mandan un fuerte abrazo y dice que también estarán intercediendo por todos ustedes. Nos mandan decir que muchísimas gracias por también tomar en cuenta a las personas muy valiosas que están haciendo posible todo este programa. Sí, muchas gracias. Enrique González Alonso de Guadalajara dice muchas gracias por todo lo que nos dan y que pide oración también por su familia. Muchas gracias. Blanca Toriza también nos felicita y pide oración por su familia. María de los Ángeles de Pachuca, ¿sí?
la tierra de los pastes, Sí. allá, qué bien. Está excelente su programa y pide oración y salud por Rafael Navarro, muy bien. Sí, nos manda saludos también Socorro Fernández, nos saluda a Julio Márquez y a un servidor y dice que le gusta mucho la programación. Gracias. A Ramón Orozco también un agradecimiento porque nos saluda, nos felicita y que está muy interesante el programa. Ana María de Guadalajara nos felicita, le resulta muy interesante y nos dice que explicamos muy bien los conceptos. María Romo, San Miguel del Alto, de aquí de Jalisco, pide por sus necesidades, felicita y saluda. Muchas gracias. Igual Felicitas Espinosa de aquí de Tlajomulco nos manda saludos a los conductores. Paulina desde Tamaulipas nos habla, nos saluda, pide por su familia. Muchas gracias por llamar. Antonia Ayala pide por todos sus familiares. Aquí hay una larga lista. Yo espero que alguno de ellos esté viendo y seguramente está aquí. Y bueno, todo esto va al banco de oración. Bueno, si te parece, vamos a continuar. Daremos salida a más llamadas, claro, a lo que queda, para que usted se siga comunicando con nosotros. Bueno, estábamos hablando de los efectos benéficos que podemos obtener de una actitud generosa. Mire, primero, la actitud generosa, uno de los beneficios que vamos a sentir es la sensación de libertad. Porque cuando te desprendes de algo, empiezas a adquirir mayor libertad en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Porque empieza a gobernar tu voluntad. Y hay que recordar que la voluntad es una de las tres potencias del alma, la que más nos asemeja a la actitud creadora de Dios. Entonces nos da libertad, la generosidad nos da libertad, un beneficio. Segundo, la generosidad nos da alegría, porque cuando damos, automáticamente recibimos un beneficio en alegría. Yo no he conocido a una persona que tenga una actitud de avaricia que pueda ser feliz. Y es que la felicidad se logra compartiendo los bienes que se nos han confiado. Los bienes desde tus talentos, tus cosas materiales, tu dinero, tus capacidades, tus virtudes, tus habilidades. Cuando las ofreces de manera generosa, estas es el tercer beneficio. Fíjate, paradójicamente se multiplican, Julio. Sí. Y aquí es lo más importante. O sea, aquí las matemáticas como que no cuadran. O sea, como que mientras más doy, más tengo. ¿Sí? Es uno de los beneficios de la generosidad. Tú das y recibes en abundancia. Sí, y aparte, esto tú hablas de este beneficio que era la libertad. Una persona que está viviendo en avaricia, ¿sí?, con avaricia, esta parte viene cargando. Carga su pensamiento, carga lo que tiene, lo que está dejando de ganar por cada minuto que deja de trabajar, está haciendo cuentas, está cargando todo esto. Una persona se hace libre cuando suelta. Y esa sensación, imagínate que tú estás cargando cosas pesadas, y las estás ahí cargando día con día. Imagínate que llegaras, soltaras todo eso. Es una sensación de libertad, de estar contento, de poder voltear, de poder compartir, es algo extraordinario. Y fíjate qué interesante. El otro beneficio es que cuando damos, cuando somos generosos, se nos perdonan muchos pecados. O sea, la generosidad te ayuda a que se te perdonen muchos pecados. Así lo dice el texto bíblico. Muchos. O sea, y no habla de montos, no habla de cantidades, porque cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, puede ser generoso. Escucha bien esta frase. Nadie es tan rico que no necesite de los demás. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo a los demás. Y es esta parte de corazón, ¿no? De corazón, o sea, tienes que ser generoso de corazón, no una falsa generosidad, como aquella persona que toca la puerta de alguien, sale la señora de esa casa y le dice: señora, ¿usted conoce a su vecino de aquí al lado? Sí, claro que sí, pues aquí ha vivido toda la vida y yo lo conozco muy bien. Ah, muy bien, pues por favor ayúdele. Está viviendo un problema muy difícil, no tiene dinero. De verdad que sería muy importante que usted le apoyara con una cantidad importante de dinero. Por favor, ayúdelo. Y le dice la señora: oye señor, ¿y usted por qué aboga por mi vecino? ¿Quién es usted? Ah, es que yo soy su casero. Vengo a cobrar la renta.
¿sí? Entonces, ojo, porque puede ser una falsa generosidad. Sí, claro. O sea, quiero ayudarte, pero para obtener un beneficio, entonces no es ser generoso. La generosidad es cuando es de corazón, con las manos abiertas, sin esperar nada a cambio, y vienen parte de sus beneficios de los cuales estás hablando. Sí, y si te fijas, automáticamente el ser generoso te hace ser una persona más efectiva, más competente, más capaz. Ciertamente la generosidad se asocia con la efectividad, y la efectividad engendra a la eficiencia y a la eficacia. Y si lo vemos desde el punto de vista empresarial, es por eso que muchos empresarios inteligentes, ojalá y nos estén escuchando muchos, crean fundaciones sin fines de lucro para compartir lo mucho que han obtenido a través de su negocio legítimo. Crean fundaciones porque saben que es necesario, para seguir siendo productivos, eficientes, rentables, tener una actitud de generosidad. Entonces, conviene ser generoso, sí, y es una manera de contrarrestar este vicio tan cruel, porque la avaricia es como un barril sin fondo. Las personas terminan vacías, teniéndolo todo para ser felices. Si te parece, vamos a pasar entonces ahora al vicio de la soberbia. La soberbia entendida, decía Esopo, la soberbia es inflazón. O sea, una persona soberbia se infla más allá de sus proporciones, pero tarde que temprano revienta. Regresando del corte, vamos a hablar de algunas actitudes de una persona soberbia. O sea, ¿qué actitudes tiene las personas soberbias ante los demás? Que de hecho, antes de irnos a corte, sí quiero mencionar, la parte de la soberbia es bien interesante. ¿En qué sentido? Que son acciones, son actitudes. Te voy a nombrar nada más algunas. Fíjate muy bien. Una persona soberbia es muy difícil que pida ayuda. Porque entonces dice, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a creer? Yo soy el abogado, soy el licenciado, soy el de la experiencia, soy el que he hecho, soy el que he logrado. ¿Cómo voy a pedir ayuda a alguien más? Claro. Se ve, se manifiesta, lo vive. Una persona soberbia no agradece. Porque una persona soberbia casi siempre está diciendo, eso es lo que te tocaba, ¿yo cómo te voy a agradecer? Una persona soberbia no pide perdón, porque tú fuiste el culpable. Tú no dijiste, tú no apoyaste, tú fuiste el que dejó de hacer. Entonces yo no te voy a pedir perdón, tú te equivocaste. Una persona soberbia vive postergando en muchas ocasiones, Francisco, las cosas. Mañana hago más, mañana pido ayuda, mañana le digo que la amo, mañana verá que voy a trabajar más. Ojo, hoy estamos aquí y nadie nos asegura que mañana o al ratito estemos. ¿Sí? Una persona soberbia casi siempre ve sus virtudes, pero muy pocas veces sus errores, sus limitaciones. Entonces son actitudes lo que una persona soberbia vive y desempeña en su función como papá, como hijo, como hermano, como trabajador. Son cosas que se ven. Una persona soberbia, al final de cuentas, está sufriendo mucho. Sí, y fíjate, aquí pongo en la página 101, que un soberbio es parecido a un ciego. No puede ver, sin embargo, piensa que siempre tiene la razón. Lo que pasa es que en la parte psicológica, una persona soberbia, hablando de madurez, hace falta que madure. O sea, la madurez se adquiere cuando suelto, y maduro cuando tengo la capacidad de no estar apegado a ciertas cosas. A que la gente me vea de tal manera, a ser el superior, al ser el primer lugar siempre, a saber que tengo la posibilidad de que en muchas ocasiones voy a perder, pero también para aprender. La persona soberbia no quiere perder porque piensa que no está aprendiendo nada, que ya lo sabe todo. Es más, una persona soberbia casi siempre, ¿sí?, tiene un Dios, pero para poder decirle, por tu culpa, ¿por qué me haces esto a mí? O sea, para echar culpas, no para agradecer. Entonces, la soberbia es algo que hoy en día podemos ver en mucha gente.
pero no se da cuenta porque no lo ve desde otra perspectiva. Casi siempre está buscando victimizar, haciendo cosas contra las demás personas para ser él el que tiene la razón. Una persona que es soberbia quiere tener la razón, y al querer tener la razón pelea, ofende, critica, lastima, molesta, porque quiere tener la razón. Y madurar es soltar la razón, porque no todas las veces tenemos la razón. ¿Sí? Sí. Entonces es ahí donde vamos a entrar. Vamos a ir a un breve corte. Nada más quédese con esto. Imagínese la combinación de una persona soberbia y enferma de avaricia. ¿Cómo la imagina que puede ser su comportamiento? Gracias por continuar en esta recta final de este programa Saber Vivir. Quiero agradecer a Diana Báez, que nos habla desde Nueva York. Sí, muchas gracias, porque no sé si habrá alguna diferencia de tiempo, pero bueno, es un esfuerzo importante. Muchas gracias por llamar. Y dice, habla, felicita y saluda y pide por su familia. Muchas gracias de verdad por llamar. Gracias a Diana. Sí, sabemos del esfuerzo, y también nos habla María Elena de Puerto Vallarta, y nos felicita mucho por el programa. Rosa Isela Duarte de Morelia, siempre ve el programa, muchas gracias, felicita y saluda. Gracias. Manuela Hernández nos habla de Irapuato, Guanajuato, y dice que felicita, que le gusta mucho el programa y que no se lo pierde. Muchas gracias. Voy a estar en Irapuato en un mes por allá. Muchas gracias. Todas las facilidades que nos han dado. María Socorro Chávez de Ocotlán, felicita y saluda por el programa. Sí, también nos habla Aldana Lacey Aldana de Playa del Carmen, de Quintana Roo. Felicita al panel y pide por toda su familia. Claro que sí. Muchas gracias por hablarnos. Lupe Calderón de Guadalajara, muchas gracias, saluda y felicita por el tema y el programa. Gracias. Mari Cortés felicita por el programa. Ofelia Rodríguez Zapopan pide por su familia, por la familia Carrizales, y que nunca se pierda el programa. Muchas gracias. Cristina de Aguilera también nos felicita, habla de Zapopan, muchísimas gracias. Aurora Franco de Guadalajara, porque le ayuda a crecer espiritualmente, nos felicita. Muchas gracias. Igual nos habla Teresa Blanco de aquí de Zapopan, nos manda saludos. Muy bien. Gracias a Javier Alejandro Camacho de Ocotlán, que está llamando para felicitar y saludar al programa. Gracias. Igual nos habla María Guadalupe de aquí de Tlaquepaque, dice que le ayuda mucho y que ella es una catequista y que estos temas le ayudan mucho para transmitirlo a sus alumnos. Muy bien. Rosa Hernández de Guadalajara saluda y felicita, dice que le ayuda mucho los programas y que si puede tener este tipo de programas para poder llevarlos, sí, aquí pueden pasar, ¿verdad? A Marevisión. Sí, pueden conseguirlo al final del programa van a aparecer los teléfonos, el correo electrónico para que ustedes puedan adquirir ya sea el programa que están viendo y escuchando, los materiales que aquí regalamos, que aquí les ofrecemos, el libro, el audio de Julio Márquez, también los pueden conseguir aquí en María Visión. Tienen todo este material que es muy valioso para ustedes, sobre todo para aquellas personas que se dedican a la formación, a la catequesis. Este material les puede resultar de gran ayuda. Bien, Margarita Rojo de Tlaquepaque felicita el programa y pide oración por la familia Olivares. Muchas gracias, Margarita. Juanita Núñez aquí de Guadalajara nos felicita y pide por su familia. Muy bien. Bueno, pues miren, son muchísimas llamadas, no podemos ahora sí dar salida a todas, pero créanme que les agradecemos infinitamente porque a través de sus llamadas es que estos programas son una realidad. Si te parece, vamos a irnos rápido. Sí. Vamos a continuar con este tema, vamos a continuar la próxima semana. Hoy ya no nos da tiempo para más. Vamos a dar los regalos, Julio. Sí. Si quieres, mira, aquí está. Aquí vamos a ver que nos ayudes, Julio. Primero vamos a regalar si te parece bien, el rosario. Perfecto. Vamos por el rosario. Vamos a ver. Sí. Es Evelia Magaña. Muy bien. Vive en la Merced, Colonia Chapalita. Muchas gracias. Tienes el rosario. Sí, pásamelo para acá. Ahora vamos a regalar, si te parece bien, una de las tarjetitas con todo y su portatarjetas que viene el logotipo de Saber Vivir, muy bonito. Perfecto. Javier Barcia de Zapopan. Javier Barcia también tiene este regalo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darles otra tarjetita. Ella es Evelia Domínguez de Zapopan. Ah, mira. Sí, Evelia Domínguez, bueno, tiene también otra tarjeta.
Muy bien. Ahora vamos por, si te parece bien, por el audio. Perfecto. El tuyo, ¿sale? Excelente. Vamos a ver. Es Talpa, Lourdes Hueso, o algo así. Sí, Lourdes Hueso. Lourdes Hueso Tu también audio. ya tiene el audio. Sí, muy bien. Y, Ujú. por último, Tu libro, el libro de tentaciones. ¿sí? María Concepción Arreola. María Concepción Arreola tiene el libro de tentaciones de Francisco González. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Sí. Bueno, unas últimas palabras, Julio Márquez, antes de irnos. Lo más interesante es que tenemos la gran oportunidad de darnos cuenta que hay cosas que nos están deteniendo para ser mejores personas, ser más productivos. Y que cuando nos damos cuenta de las cosas y ponemos en acción lo que queremos que suceda, tenemos que estar muy conscientes de para qué queremos. Yo creo que lo más interesante es que podemos ser felices y el para qué es ayudar a otros también a conseguir parte de su felicidad. Bueno, no me resta más que agradecerles su atención. La próxima semana continuaremos hablando de los 7 pecados capitales y cómo nos afectan en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual, y esto va a repercutir en nuestra falta de efectividad y eficacia en lo que nos desenvolvamos a diario. Un servidor les agradece mucho, Francisco González, Julio Márquez y todos los que están detrás de cámara, mi tocayo Paco, Ángel, Jimmy, Ricardo, Poncho, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a usted que nos ve y nos escucha cada semana. Que Dios los Gracias. bendiga, hasta la próxima.